bien, gracias. Un día tenía una cita con el pastor Cortés en Tijuana y luego queríamos que fuera a nuestra iglesia y él casi nunca acepta un domingo fuera. Digo, bueno, pastor, o acepta o a mí se me va a atravesar algo cuando tenga que ir con usted. Bueno, a lo mejor así vamos a tener que hacerle aquí también. Sí. Bueno, no, es una bendición. Ojalá ahí vamos a planear nosotros. Qué bueno, yo estoy muy agradecido con todos ustedes aquí. Fíjese, yo metí mi bosquejo aquí, ya no lo hallo. ¿Lo sacaste, mam? Ah, ya está. Gracias. Es que no me lo había entregado, nomás lo hizo. Ay, qué bueno. Gracias por toda su amabilidad, gracias por cómo son, muy alegres, gracias por eso. Y a nosotros es una bendición estar aquí. Yo he estado corriendo mucho para un lado, para otro. Llegamos esa vez con el pastor Cortés y un lunes y el sábado ya íbamos para Torreón. Y luego llegamos y como una semana media fue en la casa y luego aquí. Y yo no sé a otros, pero a mí el trabajo siempre me espera allí. No se hace solo. Así es que, pero es una bendición. Gracias por la edad que tengo. Ya tengo 64, aunque parezca... yo me acuerdo que hace años, una vez una familia me pidió que si los llevaba con el doctor. Era como las 8, empezando la noche. Los llevé al hospital y ellos entraron y yo me quedé allí afuera. Y allá afuera estaba un indígena tarahumara acostado en la banqueta y me puse a platicar con él. Y le dije, ¿cuántos años tienes? Dice, no sé, pero no creo que pase de 40. Yo hubiera pensado que por lo menos 50, ¿vale? Pero no, yo soy malo para adivinar edad. Y luego me dice, ¿y tú cuántos tienes? Y le dije, adivínale. Y luego me empieza a ver de arriba para abajo. Pero mucho, yo ya hasta me sentía mal de tanto que me veía. Y al fin dijo, pues no sé, pero no creo que tengas más de 100. Yo creo él midió por la edad, como ellos son muy chaparritos. Sí. Así es que me confundió todo, ya ni yo sé si tengo más de 80. Ay, sí, gracias, pero una cosa que yo iba a llevar de aquí era una caminadora. Yo salía a caminar a las 6 de la mañana y como en un mes me caí como 3 veces. Entonces ya los hijos no quieren que salga a caminar, pues para mí mejor no sé qué. Me hace falta, pero wow, ya la edad no es. Mis piernas, yo casi no tengo fuerza para estar parado. Casi siempre tengo que estar deteniéndome de algo porque me tambaleo. Entonces es por eso que siempre estoy aquí apeñascado. Números capítulo 32. Números capítulo 32. Quiero hablar esta mañana, esta tarde sobre este tema. Los que se bajan antes de llegar. Los que se bajan antes de llegar.
Y vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 32 y ya consideraremos después otros más adelante. Dice la Biblia allí en Números capítulo 32 y el versículo 1: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y a Eleazar y el sacerdote y a los príncipes de la congregación, diciendo: Astarot y Dibón y Geser, Nimra, Esbón y Eliale, Sabán y Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y sus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y mire, y no nos hagas pasar el Jordán. Bueno, los que se bajan antes de llegar, apenas tenían 40 años a andar por el desierto, y ahora estaban llegando al río Jordán para cruzarlo y disfrutar de la tierra prometida. Claro que iban a pelear muchas guerras y batallas, pero tenían todas las victorias prometidas y aseguradas por Dios. Y por demás increíble que estas 2 tribus dijeron a Moisés: no nos hagas pasar el Jordán. Es casi incomprensible que ellos preferían el desierto que entrar a la tierra prometida. Pero hay personas así. Así es. Hay personas, con tal de no hacer lo que Dios quiere, se conforman hasta con el desierto. Así es. La verdad. Amén. Hay personas, a veces el diablo le mete a uno tanto miedo al qué vendrá si yo me rindo, o a qué va a pasar si yo doy de mi dinero, que hasta mejor se quedan en el desierto, por decirlo. Con un cristianismo a medias, con un cristianismo seco, ahí sin ganas, sin participación, con confusión, donde no hay una perspectiva clara de para qué estamos aquí. Hermanos, prefieren bajarse. Y todo el mal que ellos hicieron, se iban a quedar sin sacerdotes, se iban a quedar sin profetas, se iban a quedar sin arca, se iban a quedar sin el tabernáculo, se iban a quedar sin siquiera un altar donde ofrecer, se iban a quedar, además iban a dividir el pueblo de Israel y todo, pero no les importó, nomás: no nos hagas pasar el Jordán, déjanos aquí. No sé si alguien de esta mañana haya dicho a Dios: no me hagas pasar al Jordán para ser fructífero, mejor déjame aquí en el desierto, donde no tengo que hacer nada, donde no tengo que abnegarme de nada, donde yo pueda disfrutar de lo que yo digo, mi dinero, aunque es de Dios, y Señor, no me hagas pasar el Jordán. Yo no quiero estar de aquel lado donde allí puedo producir fruto para la obra de Dios. Y usted ya se bajó antes de llegar. ¿Sabe? El barco tiene que proseguir. No puede pararse. La obra de Dios no puede pararse. La vida no puede pararse. Una vez me dice un pastor, dice: yo he hablado con mucha gente en los últimos momentos de su vida. Dice: jamás he encontrado un cristiano al punto de morir que se lamente de haber dado para la obra de Dios. Casi siempre se lamentan de no haber dado lo suficiente. Hermano, así queremos morir nosotros, lamentándolos por lo que debíamos haber hecho y podíamos haber hecho y no hicimos, y ahora ya no se puede. También dice que una vez un emperador romano, pues tenían mucho dinero. Dice que
cuando él muriera, dejó los planes, dejó instrucciones que a él lo metieran en su cajón, pero que a él lo dejaran con las manos abiertas fuera del cajón. Y que fueran los sacerdotes, sus sacerdotes en los que él confió, y que fueran tirando todo el dinero que él acumuló allí durante su vida aquí en la tierra. Y alguien le preguntó, pero ¿por qué usted quiere hacer algo tan raro? Dijo, yo quiero que me dejen las manos fuera del cajón para que todos vean que nada me puedo llevar. También quiero que los sacerdotes en los que yo tanto confié, que vayan atrás del cajón para que todos vean que ellos nada pudieron hacer por mí. Y lo tercero, que vayan tirando todo el dinero, los bienes que yo acumulé, para que todos vean que todo lo que acumulé aquí se va a quedar. Qué triste manera de vivir así, ¿no? Alejandro Magno, muy corta edad, conquistó el mundo. Y hasta lloró porque ya no había más que conquistar. Y en tantas guerras de repente empezaban a perder las batallas. Donde tanto ganaban y tantos despojos que juntaron. Y un día él se puso a pensar, ¿por qué estamos perdiendo? Y él se puso a pensar, tenemos tantos bienes acumulados, quemen todo lo que hemos acumulado. Y según la historia dice que cuando quemaron todo, empezaron otra vez a ganar. Empezaron otra vez a ganar. Ya la gente estaba muy preocupada por lo que tenían acumulado, que ni siquiera estaban por completo entregados a las guerras por preocuparse el qué iba a pasar con lo que ellos ya habían acumulado. Hermanos, yo creo que a muchos cristianos nos pasa eso. No podemos realmente hacer la obra de Dios porque estamos tan preocupados qué va a pasar o no podemos ni dejar. Una hermana en nuestra iglesia que ya está con el Señor, cuando ella empezó a ir, tenía nomás un cuarto, eran los 2 esposos, más eran 4 hijos varones. Y las 6 personas vivían en un cuartito, ahí era la cocina, ahí era la recámara, ni siquiera tenían baño adentro, tenían nomás techo de láminas, todo lo que tenían. Y ella empezó a ir a la iglesia, fue salva, fue bautizada, empezó a diezmar, a dar para misiones. Al rato le añadieron un cuarto, al rato le pusieron cielo a su casa, al rato, y ella siempre iba a la iglesia, nunca faltaba un servicio. Entonces cuando ya empezaron, que arreglaron ese cuarto, le añadieron otro, ya le pusieron un baño a la casa, ya había una troca ahí enfrente, hasta 2 trocas, y de repente la hermana empezaba a faltar a la iglesia. Pues ¿qué pasa, hermana? ¿Por qué ahora falta? No, es que como no había nadie, yo no puedo dejar la casa sola. Cuando no tenía nada, nunca se preocupó por dejarla sola. Ahora cuando ya Dios los había bendecido, de repente estaban preocupados, pues se me hace que Dios no va a cuidar, yo tengo que quedarme. Ahora dejan que las mismas bendiciones de Dios nos aparten de Dios. Así es. Hermanos, los que se bajan antes de llegar. Vamos allí a ver unas cosas que males hacen los que se bajan antes de llegar, como estas 2 tribus que aquí. En primer lugar, leamos versículo 5 una vez más. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Sabe? Lo primero que hacen personas así es que
prefieren lo material a cualquier otra cosa. ¿Qué no hicieron estas personas esa mala decisión en base a puros bienes materiales? Mira, esta tierra que no estamos es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado, le dijeron a Moisés. En base a eso, no nos hagas pasar el Jordán. A lo mejor cuando usted y yo lo único que teníamos era una bicicleta, ni nos preocupábamos porque alguien se la pudiera llevar. Pero ahora cuando ya tenemos una troca, un carro y luego casi del año, ahora sí, no, ponle esto, ponle otro, o tú quédate, porque no podemos dejar solo aquí. Y yo sé que los ladrones, bueno, a veces se han hecho más feroces, pero siempre ha habido. Siempre ha habido. Ahora, no creemos que lo que Dios nos ha dado, Dios lo pueda proteger para que nosotros seamos fieles a Él. Sin embargo, estas personas hicieron esa decisión de no pasar el Jordán, de bajarse del barco donde iba todo el resto del pueblo, nomás en base a su interés material nomás. Es todo lo que aquí ellos muestran que les interesó. Hermanos, cuidémonos de que eso no pase. Debemos analizarnos y luchar contra nosotros mismos y en nuestra mente siempre dejar que la Biblia nos muestre que Dios y su obra es en primer lugar. Amén. Y Él cuida todo y Él se encarga de todo. Y fíjese, una vez a nosotros hace muchos años, en 1986, una iglesia en San Marcos me dio un pick-up total nuevecito de la agencia. Una Nissan de cabina y media. Nunca en mi vida había tenido yo un mueble así nuevecito. Bueno, después de unos años de usarlo, nos la robaron ahí en Chihuahua. Y nunca se recuperó. Bueno, nosotros nunca recuperamos. Alguien me dijo una vez, si hubieras encontrado el ladrón, ¿qué le hubieras hecho? Le dije así tranquilo, no gran cosa, tal vez le hubiera torcido la cabeza 2 vueltas y luego se la regreso y que se fuera. Pero a lo mejor por dentro yo realmente sentía así. Pero yo siempre decía, la camioneta es de Dios, Dios nos la dio, es de Dios. Después yo me he preguntado muchas veces, si era de Dios, ¿por qué me molestó? Eso quiere decir que a mí no me quitaron nada si era de Dios, ¿no? ¿De quién era? ¿A quién se la robaron? Y si Él no la quiso cuidar, ¿qué podía hacer yo? Pero mire, nosotros ya realmente ya teníamos los 3 niños, no estaban grandes, pero allí en la media cabina, ahí siempre viajaban con nosotros y apenas nos la robaron y al poquito tiempo llegaron una familia de Canadá y nos trajeron una minivan hasta la puerta de la casa. Pero a veces, por eso digo, yo mismo me tenía que analizar. Tú dices que es de Dios, tú dices que Dios te lo dio, tú dices que todo es de Dios, pero luego te molesta tanto cuando pierdes algo que era de Dios. Entonces, ¿por qué me molesta si era de Dios? A lo mejor estamos como aquel que había un cristiano en el monte que tenía hambre y le pidió a Dios que le ayudara a matar 2 venados y que si uno iba a ser para Dios y el otro para él. Y tenía nomás un rifle 22 de esos de repetición, de un tiro. Y estaba arriba de un árbol y de repente vio allí el venado, unos venaditos y les apuntó y tiró y cayó uno y de aquí a que recargó ya se habían ido y pronto gritó, ándale Dios, se va el tuyo.
Sí. Se va el tuyo. Hermanos, prefieren lo material estas personas, por eso se bajaron. Cuando personas abandonan la iglesia y vienen nomás cuando no hay nada más que hacer, ¿qué es lo que realmente damos a entender? Que nos interesa más lo de este mundo. Los versículos 1 al 5 hablan de cuánto ganado tienen, y del otro lado del Jordán la tierra es de ganado. Piden que no le hagan pasar el Jordán. Hermanos, hoy Dios nos dio la oportunidad de pasar el Jordán y de llevar fruto para el Señor. Qué bueno por todos aquellos que lo hicieron. Pero qué triste por aquellos que decidieron no pasar el Jordán, no hacer promesa, no desprenderse de nada. Ya se bajaron del barco y todavía no llegan. Oh, hermanos, después de 8 años de luchar en Canaán, se regresaron. Josué 22, 1 al 5. Nunca se enamoraron de la tierra, nunca se enamoraron del trabajo, de la tierra que Dios les dio. Nunca disfrutaron las victorias al grado que dijeron, pero ¿qué voy a hacer yo allá en el Jordán? Yo voy por mi familia, mis hijos y nuestras esposas, y nos venimos a la tierra prometida. No, después de 8 años se volvieron. ¿Sabía usted que en nuestra iglesia, yo me he fijado, personas que con el tiempo se van de la iglesia, primero dejan de dar para misiones? Bueno, primero dejan de salir a testificar, y luego dejan de dar para misiones, y luego dejan de diezmar, y luego empiezan a faltar, y al rato ya no van. Hermanos, nuestras finanzas tienen que ver nuestra adoración y sumisión a Dios. Y cuando ya no hay eso, cuando ya no damos ofrenda, estamos diciendo, ya no hay sumisión a Dios de mi vida, de mi voluntad, ya no hay. Cristianos que no van todo el camino, tarde o temprano se regresan, dijo el Señor, Juan 12:35. La segunda cosa que hacen los que se bajan antes de llegar es que se separan de los demás. Se separan de los demás. ¿Quién había hecho división aquí en el pueblo entre 2 tribus y las otras 10? ¿Quién había hecho división? Ellos. Los que primero desprendieron su corazón de Dios y de su obra y del pueblo. Fueron ellos los que hicieron división en el pueblo. Porque si tal vez físicamente todavía estaban allí, ya espiritualmente ya no estaban con el pueblo. Ya dentro de ellos ya no estaban con Dios. Ya habían hecho ellos división en el pueblo. Aquellos ustedes se van a quedar, pero nosotros todos estos 8 años hemos tenido en nosotros que nos vamos a regresar. Nunca se integran. Hermanos, eso cómo hay que cuidar. Yo por muchos años he pensado en este país. En este país hay tantos grupos de gente. Y mire, y esto no es por ofender a nadie, pero a mí no me parece bien que vienen a este país, muchos ya son ciudadanos en este país y no quieren ni aprender el idioma de este país. Todavía dicen, no, yo soy mexicano o yo soy. Oiga, pues entonces, ¿qué está haciendo aquí? No están integrados a este país. Todavía viven su cultura. Y todavía quieren celebrar las fiestas de México aquí en este país. O muchos de otros países. No están integrados.
es como una ensalada. Mire, si usted come una ensalada, ahí puede haber de muchas verduras. Pero mientras esa ensalada, usted las puede separar todas, lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Sabe qué quiere decir integrarse? Que usted echa toda esa ensalada en una licuadora y lo licúa al grado que es imposible separarlo. Entonces se integró. Eso pasa en las iglesias. Mire, nosotros cuando estaba en el instituto, yo vi un fenómeno muy extraño. La iglesia estaba creciendo y la verdad venían personas de muchas iglesias y se unían y se unían y se unían. Como les mencioné el otro día, llegamos hasta tener más de 1000 en asistencia. Pero el día que hubo un problema, ¿sabe quiénes en primer lugar causaron el problema? Todos esos que vinieron de otras iglesias. Y no estoy insinuando nada aquí. Yo no estoy diciendo lo que pasó allá. Y luego, ¿sabe a dónde fueron a parar todas esas personas? A las iglesias de donde llegaron. O sea, nunca se integraron. Por alguna razón les gustó estar allí. A lo mejor, somos de una iglesia grande o quién sabe qué. Pero nunca se integraron a mi punto de vista. Hermanos, eso hay que hacer, hay que integrarse. No nomás hay que asistir, hay que pertenecer, hay que ser, hay que traer su corazón aquí, hay que traer su lealtad aquí, hay que traer, no estáis siempre, híjole, ¿hasta cuándo asistiremos allí? Hermanos, hay que integrarse. Hay que integrarse. Y estas personas, ellos se separaron a sí mismos del resto del pueblo. No más porque ellos se bajaron antes de tiempo. ¿Sabe cómo son a veces personas? No quieren estar en un barco por X razón y luego se suben a otro barco. Por ejemplo, y cuando están en este barco, dicen, ay, qué bueno era aquel barco. En aquel barco le hacíamos así, 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 así. Sí. Nunca le ha tocado, pastor, en aquel barco le hacíamos así, así, así. Porque si su corazón está allá, pero usted está aquí, hay que integrarse. Al cabo yo ya me voy. No, hermano, pero eso es para bien suyo y para bien de la obra de Dios. Alguien debía haberles predicado. Y mire, nunca Dios le dijo a Moisés que podía darles permiso a que se quedaran, ni que después a Josué que se pudieran regresar. Sinceramente creo que Moisés se equivocó y también Josué se equivocó en eso. ¿Cómo iba Dios a darles permiso a que dividieran el pueblo y se quedaran sin sacerdocio, sin levitas, sin ciudades de refugio, sin tabernáculo, sin altar donde ofrecer? Mire, no se quedaron sin absolutamente nada, su vida espiritual nada, nunca tuvieron un profeta. Y ¿sabe qué es lo peor? Al fin de cuentas puede uno leer en Crónicas que ellos fueron y pararon de esclavos, fueron cautivados. Hermanos, hay que integrarse. El pueblo se va a quedar y yo me quedo también. Yo me quedo también. Eso es importante, integrarse. Y una de las maneras
que saber que estoy integrado es trabajar con la iglesia, es ofrendar, es aquello que a la iglesia hace, es poner el corazón en ello, es apoyarlo con todo y que vean todos que yo no nomás asisto aquí, si asisto siempre, bueno, yo me integré aquí, yo pertenezco aquí. Y fíjese, me dio gusto en el boletín de todos los nuevos miembros que se han añadido. Eso es buena señal. Pero ¿serán todos? Y los que no son, ¿qué esperan? Bueno, se separan de lo demás. Número 3, versículo 7. Mire cómo dice versículo 7. ¿Por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les has dado Jehová? Oiga, hasta donde yo sé, a lo menos la Biblia, hasta donde yo conozco, nunca dice que ellos anduvieron esparciendo rumores de que no pasaran el Jordán. Sin embargo, Moisés les dice, ¿por qué desaniman al pueblo? ¿Sabía usted que hay tal cosa como desánimo de ejemplo, aunque no se usen palabras? A veces los cristianos pensamos que podemos ser neutrales. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay punto intermedio. No hay neutral. Y luego dice, el que conmigo no junta, fíjese, con solo no juntar, ya desparrama. Con su mal ejemplo, ya desparrama. Y este pueblo, con solo no querer pasar el Jordán o quererse regresar, con eso ya estaban desparramando. El que conmigo no junta, desparrama. Mire, ¿a poco usted no cree eso? ¿Le gusta a usted algún deporte? Sí. Ojalá que no sea a esos que se arrodillaron ahí durante el himno nacional. ¿Sí es de esos? No levante la mano porque no. Cuando usted tiene un equipo y hay un jugador que pertenece a ese equipo y está con ese equipo, le pagan en ese equipo, pero usted ve que le echa muy pocas ganas, ¿qué va a hacer? ¿Que aquí no muchos le gritan vendido? Cuando es el árbitro, o es el coach, o es todo, no le gritan vendido. Fíjese, y todavía no está con el otro equipo. Ahí está con pero por solo no echarle todo el empeño, está dando a entender que por dentro está con el otro. Hermano, es lo mismo que hicieron ellos. Con solamente, aunque sea calladamente, quererse regresar, el pueblo entendió, ustedes no están con nosotros, ustedes están en otro lugar. Y Moisés les reprendió, ¿por qué prevenís el ánimo del pueblo? Fíjese, la palabra prevenir allí significa rehusar, prohibir, disuadir o neutralizar. ¿A poco ellos con solamente quererse regresar ya estaban disuadiendo, ya estaban persuadiendo, ya estaban neutralizando el resto del pueblo con solamente ellos quererse regresar? Eso es espantoso. Dice un refrán misionero, en tiempo de guerra, un soldado neutro en tiempo de guerra es el mejor aliado que el enemigo tiene.
nomás un soldado neutro. No está todavía peleando con el enemigo ni nada, nomás es neutro en su equipo. Pero ya está apoyando. Hay tal cosa que un cristiano neutro, un hijo de Dios neutro, con solamente ser neutro en su equipo, en su iglesia, con tratar de ser neutro, ya está apoyando al equipo enemigo. Hermano, eso es espantoso. ¿Cómo vamos con nuestra neutralidad, con eso apoyar al enemigo? No, no. La misma palabra, mire, la misma palabra, dice prevenís, está en el versículo 9. Mire cómo dice allí el versículo 9, que subieron hasta la arroyada de Col, después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dicho. Mire, aquí está hablando de aquellos que fueron a reconocer la tierra y luego vinieron y hablaron negativamente y dijeron, no, no podemos, están muy grandes aquellos, no podremos contra ellos. Ahí lo hacían verbalmente y aquí lo hacían calladamente, pero el efecto, la palabra es la misma en los dos casos. Aquellos 10 hombres desanimaron el pueblo con sus palabras, excepto Caleb y Josué. Y aquí lo hicieron con regresarse, pero el efecto era uno y el mismo. ¿Qué tal si alguien viene a usted y usted no trabaja en la iglesia, pero usted es callado, nunca habla mal de la iglesia? Y alguien le dice, oiga, ¿por qué usted desanima a la iglesia? No, ¿cómo le pasa? Yo nunca hablo mal de la iglesia. No, pero nunca hace nada por la iglesia. Entonces, el que nunca hace nada y puede hacerlo, ni siquiera diezma, ni siquiera da para misiones, ni siquiera nada así, y aquel otro habla pestes de la iglesia, bueno, el efecto es el mismo, porque tantos con ejemplo o con palabras desaniman al pueblo. Dice ahí, refiriéndose a los que fueron, reconocieron la tierra prometida, luego desanimaron al pueblo. Mire, vamos allí en Números capítulo 13. No pierda aquí, Números capítulo 13, vamos a leer versículos 30. Números 13, versículo 30. Mire cómo dice la palabra de Dios así. Amalec habita en la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Fíjese, eso es lo que estaban diciendo estos hombres. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseámosla, que más podemos que ellos. Mas los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, es muy feo desanimar a otros con palabras negativas o con ejemplos negativos. Sabe, hermanos, la mejor manera, a lo menos, de mostrar a un cristiano que su corazón está con esta iglesia es prometer algo y apoyar la obra misionera que esta iglesia tiene. Diga que yo no puedo por esto o lo otro. Bueno, a lo menos meta su corazón en la iglesia con eso, a lo menos. Dios le va a bendecir ahí.
Y así no estamos mostrando, no, yo no soy de aquellos que desaniman el pueblo, porque yo sí hice una promesa, quién sabe, según usted pueda, $10, 5, 15 o 50, yo no sé. Yo no voy a decirle a nadie cuánto debe prometer, pero lo menos así mostramos que nuestro corazón está ahí. Ahora, una última idea y termino. Mire, versículo 33, capítulo 32, versículo 33. Dice, así les dio Moisés a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, etc. ¿Sabe qué quiero apuntar aquí? Versículos 1, 2, 6, 25, 29, 31. En todos esos versículos nomás menciona dos tribus, Rubén y Gad. Y aquí en el versículo 32 ya menciona dos y otra media. No solamente todo lo anterior, pero aquellos que se bajan antes de llegar ganan adeptos para su mediocridad. Aquí ya lograron ganar para su falsedad de quererse regresar otra media tribu más. Hermanos, cuando uno no quiere hacer algo en la iglesia, tarde o temprano se junta uno con alguien en el restaurante o en la casa de alguien o en el trabajo y sale la conversación. Y si yo no doy para misiones, a lo mejor un día sale allí la conversación de que yo no estoy dando para misiones. Y a lo mejor la otra persona sí estaba dando, pero tal vez porque yo soy un cristiano más viejo, tal vez gano más que el otro, pero ahora a lo mejor con mi mal ejemplo yo ya los convencí o les animé calladamente a que ellos tampoco den. Siempre las malas influencias se esparcen y se difunden. Ahora ya hay dos tribus y media, cuando todo el capítulo anterior nomás menciona dos tribus, y ahora ya dos y media. ¿No se le enchina a usted la piel con solo pensar que nosotros con nuestro mal ejemplo pudiéramos desanimar a otros cristianos? Y ya al rato los misioneros no reciben su apoyo. En el mejor de los casos se quedan allá y batallan, solo Dios sabe cómo le harán. En el peor de los casos a lo mejor algunos se tendrán que regresar. Y luego los criticaremos, fulano se regresó del campo, mal hecho si se regresan. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal si nosotros habíamos prometido y como ya no estamos dando, la iglesia ya le fue imposible ayudar a todos los que estaban ayudando? Hermanos, ahora ya estamos ganando adeptos para nuestras fallas, como estas dos tribus que se bajaron del resto del pueblo antes de llegar. Ahora ya habían logrado que otra media tribu se uniera con ellos. Otro mal que hicieron, no solamente ya no estaban con el pueblo, pero no nomás dividieron el pueblo de Dios, ahora ya lograron dividir otra tribu por la mitad. Hermanos, cuidado, eso es muy peligroso. Por eso hay que mejor meter el corazón en la obra de Dios, ¿no? Meter el corazón, apoyarlo, apoyar con lo que pueda.
Si usted puede nomás, usted es miembro de la iglesia, lo dijeron en la mañana bien, querían de los miembros de la iglesia, no de visitantes. Y usted hace una promesa, usted ya con eso está metiendo su corazón allí. Hermano, eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. ¿Qué tal, papá, si usted está batallando y batallando con lo que gana, tratar de pagar todo lo de la familia? Y usted tiene 2, 3 hijos, y 2 de ellos siempre aportan, trabajan y siempre aportan. Y el otro también trabaja, pero jamás aporta. Vive de la iglesia, vive de la casa, come allí, su mamá le lava igual, gasta agua, luz, jabón, igual que los demás, duerme en la casa, pero nunca apoya con ni $1 a la familia. ¿No le preocuparía a usted nomás, pues, que este hijo mío no ama a la familia? ¿O por qué él no apoya nada? Una vez un evangelista en nuestra iglesia nos predicó de cristianos raiteros. Y son aquellos, usted nunca ha pedido ride, yo sí. Quiere decir que uno se sube a otro carro y uno disfruta toda la comodidad y uno disfruta todo el viaje y llega uno y nunca aportó nada. Ni una soda le compró uno al chofer. ¿Ah? Hermanos, así no hay que ser. En nuestra iglesia hay personas que vienen y disfrutan siempre un templo limpio, disfrutan luz. Cuando hace calor, disfrutan el fresco. Cuando hace frío, disfrutan el calor. Todo lo que los demás disfrutamos, pero nunca aportan ni nunca barran el templo ni una vez, ni nunca aportan ni un peso porque no diezman, ni son miembros de la iglesia, hermanos, cristianos raiteros. Y sabe, hermanos, esas personas se han separado. Hace años yo estaba en Torreón y tenía una troca viejita antes de casarnos. Y tenía un camper y ahí tenía mi cama y donde quiera que yo viajaba siempre dormía ahí en el camper, en mi camita. Y un día estaba en Torreón y a medianoche yo iba a salir para Chihuahua. Y me dice un hermano, oiga, que usted va para Chihuahua, ¿sí? ¿Sí? Dice, ¿no me podría llevar? Ah, le digo, claro que sí, era también ahí del instituto, claro que sí lo llevo. Y yo pensando, híjole, siquiera ya no voy a ir tan solo, voy a ir a poder con quien platicar, a lo menos, para que no me dé sueño. Bueno, ahí salimos de Torreón. Los que conocen fuera, 40 kilómetros ahí fuera de Torreón, hay un pueblito, se llama Bermejillo. Y luego ahí íbamos pasando por Bermejillo. Y luego me dice, oiga, ¿no le interesaría que yo me fuera allá atrás? Sí, me paré. Ahora no solamente ya no tenía compañía, yo tenía que ponerme palillos para no dormirme. Y él allí en mi cama, sin aportar nada. ¿Sabe qué, hermano? A mí no me cayó bien que él hiciera eso. No. Por eso, hermanos, no hay que ser raiteros. Y luego todavía ganar adeptos para las fallas de uno. Mejor hay que meter el corazón y apoyar en lo que uno puede. Apoyar. Que los demás vean, mi corazón ahí está. Yo doy, yo hago lo que puedo. Y si no puedo trabajar, a lo menos tengan por seguro que mis diezmos ahí están. Y también otra parte para misiones que usted determina ante Dios
lo que va a dar. Pero que nadie me acuse de que no está mi corazón en la tierra prometida y que yo tengo planes de regresarme al desierto, y mucho menos que yo quiera desanimar a otros que se junten conmigo en mi frialdad. Hay que entregarse. Yo creo todavía los ujieres tienen tarjetas. ¿Quién sabe? A lo mejor tendrá que torcerles el brazo para que le den una. Tal vez. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por lo bueno que eres. Gracias